Domingo 29 de septiembre. Hoy hablamos de los verdaderos sacerdotes de Dios, tú y yo. Hoy dirige la reunión Vivian, mi esposa, y comparto la palabra a un servidor, Pastor Miguel Llagostera. Y qué bien que podemos estar todos reunidos en el nombre del Señor, no por obligación, sino porque queremos estar aquí. Como familia queremos alabar y glorificar el nombre del Señor. Y como cuerpo que somos, queremos crecer. Amén. Queremos recibir la palabra y queremos alabar al Señor y levantar su nombre bien en alto. Y esta mañana vamos a empezar con una canción que dice: hay libertad en la casa de Dios. Si nosotros no somos libres, no habrá libertad en la casa de Dios. Si estamos atados con pesos, con preocupaciones, con pecados, con lo que sea, no habrá libertad en la casa de Dios. Por eso en esta mañana la palabra dice: así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Jesús pagó el precio en la cruz. Su sangre fue derramada en la cruz para cada uno de nosotros, para que hoy en día podamos estar aquí libres. Libres de cadenas, libres de todo vicio, libres. Y por eso podemos tener esta libertad, porque hemos sido libertados. No por lo que somos, por lo que Él es. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y por eso podemos tener esta libertad. Amén. O sea, vamos a cantar la canción: hay libertad en la casa de Dios, hay libertad para danzar, para bailar, para hacer cosas con nuestro cuerpo que el Señor nos ha dado. Libertad. Amén. Porque tú estás obrando en nuestras vidas y sabes perfectamente a qué lugar estamos, a qué necesitamos. Señor, tú sabes, Padre Dios, y por eso te alabamos, te glorificamos, porque somos libres en ti. Espíritu Santo, te damos la libertad para tratarnos en nuestras vidas. Oh Señor, que nos limpias, Señor, que nos llenas, que podemos ser instrumentos para ti. Gracias, Padre Dios. Tu obra es perfecta en cada uno. Y tú terminarás la obra que has empezado en cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor. Que tú jamás nos fallas. Allí estás tú, Señor, en medio de la prueba,
En medio, Señor, estás tú, para ayudarnos y darnos fuerzas. Gracias porque tú eres un Dios que habla a su pueblo. Ayúdanos, Padre Dios, a ser fieles, oh Señor, a ser usados por ti, porque somos libres y podemos disfrutar de tu presencia. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Oh, Señor. Aleluya. Tu nombre, sobre todo nombre. Nombre. Canta otro que es Yo danzo en el río. ¿Vale? Estamos rescatados y estamos ya entrando en el agua, que es el río de Dios. Y a veces, como siempre digo yo, a veces estamos como nosotros el otro día, con el agua hasta tobillos. Pero el Señor está con nosotros y Él quiere que entremos en el agua, en el río de Dios, más profundo. Amén. Más profundo. Más profundo, para que Él pueda tomar toda nuestra vida. No solamente hasta el tobillo, ni hasta el rodillo, ni hasta la cintura, sino completamente. Porque el río de Dios es un río que trae sanidad, restauración, trae muchas más cosas que necesitamos, pero que tenemos que dejar que este fluya a través de nosotros. ¿Vale? Yo danzo en el río de Dios.
como que no. Hay que mojarse. Hay que entrar en el río de Dios para que podamos tener todos los beneficios, porque es el río de Dios, el Dios vivo. Amén. Y nos trae sanidad, liberación, gozo, tranquilidad, paz, salud, libertad. libertad. Amén. Pero hay que entrar. Y no solo los pies, sino todo. Pero es un proceso. Es un proceso en nuestras vidas, en nuestro interior. Amén. El Señor está obrando en cada una de nosotros. La siguiente canción en inglés es Beautiful Name. Espero que es la canción. Nombre hermoso. Y seguido con la siguiente canción, que es milagroso, abre camino. Este es nuestro Dios, este es Jesús, y es para nosotros. Él es el Dios milagroso, el Dios que puede abrir caminos donde no hay, y que puede abrir un oasis en medio de un desierto. Puede hacer que las flores crezcan donde no hay. Por eso es un Dios que cumple sus promesas, todos y cada uno de ellos. Y por eso podemos confiar en Él. Y por eso podemos cantar esta canción. Declararlo en vuestras vidas. Declararlo sobre vuestras familias, sobre situaciones y circunstancias que estáis pasando. Milagroso, abre camino. Amén. Aquí estás, oh Manuel en mí, te adoraré, y te llamamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
unción del Espíritu Santo sobre Miguel, sobre su boca, sobre todas las palabras que salgan de su boca, sean inspirados por ti, Señor, para llegar a nuestros corazones, para que podamos crecer y podamos ser, Señor, útiles en tus manos. Gracias por Miguel, por su vida. Gracias porque es un siervo fiel y lleno de ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y por eso estábamos hablando últimamente de que el templo de Dios, ¿os acordáis? Dios dio los planos de un tabernáculo, primero a Moisés. Dios dio los planos. Se edificó una tienda de campaña para llevar pues, la presencia de Dios en alguna manera que fuera entendida por medio de un desierto y luego la tierra prometida, ¿vale? Después, a Salomón, primero a David le dio unos planos para que su hijo Salomón edificara fuerte, sólido, templo en Jerusalén. ¿Para qué? Para que también fuera vista su gloria desde un lugar y que la gente lo entendieran. Y ese es el templo de Jerusalén. Y para no volver a repetir, en este templo habían cosas que significa todo Jesús, 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 todo símbolo de Jesús y también representa tu trabajo y tu ministerio. Estuvimos hablando de el mobiliario del templo, en el cual ya sabéis, no voy a volver a repetir, el altar de bronce, la fuente, también los utensilios, y los garfios, y las cucharillas, y las tenazas, y las palas. Este eras tuyo, esto ya lo hemos dicho, podéis verlo luego por los mensajes que están grabados. Una especie de plano. ¿Qué es esto? Este es el plano más maravilloso de Dios para el nuevo templo. ¿Sabéis que el templo de Dios ahora sois vosotros? Somos nosotros. Y nosotros vamos como Él tiene su cuerpo y su templo. Dios es tan grande, pero Él reside ahora en nosotros. Somos los que tenemos que mantener su gloria, mostrar su gloria. Por eso es tan importante vivir una vida llena del Espíritu, para que la gente pueda ver en nosotros que no es una religión, que es la vida de Cristo, del Dios creador de los cielos y la tierra, en nosotros. Amén. Por lo tanto, cuando pasa cualquier cosa, cuando sufrimos, tenemos que siempre entender que Jesucristo está ahí y sonreír, aunque duele. Y mucha gente nos dicen a veces, ¿cómo tú puedes estar en paz si te pasa lo que te pasa en algunas ocasiones? Y es una manera de ser luz, porque esto le pasa a cualquiera y maldice a Dios o simplemente lo descuida, que nosotros damos la gloria a Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento está en nosotros. Amén. Quiero hablaros un poco que habíamos hablado de la santificación de los utensilios. Los utensilios eran los instrumentos que había en la casa de Dios, que representan a ti y a mí, ¿vale? Hablábamos de las tenazas que sujetan la carne, hablábamos de los tazones que llevan la sangre, que nosotros llevamos la sangre de Cristo simbólicamente y la llevamos a cierto lugar. Y también ahora voy a mirar en 2 Crónicas 29, que es donde explica un poco otro tipo de santificación, que es la santificación también de los que llevan las cosas, los sacerdotes, tú y yo. Amén. Somos el templo, pero también somos sacerdotes. ¿Se te ha ocurrido pensar que tú eres un sacerdote o una sacerdotisa? ¿Vale? Resulta que hay una diferencia entre un sacerdote, y ahora traducir esto va a ser difícil, pero sacamos las primeras letras y las metemos detrás.
En vez de un sacerdote hay gente que son sacerdote S.A. No sé si lo habéis entendido, pero no es lo mismo un sacerdote que un cerdote S.A., que tiene las mismas letras. Hay gente que son dignos de servir a Dios como sacerdotes, pero hay gente que se porta mal. Y a esos son los que yo les llamo un sacerdote, sociedad anónima, un sacerdote S.A. Bien, en 2 Crónicas 29 nos habla de cómo la gente, en el versículo 28 dice que Ezequías estaba ofreciendo, limpiando instrumentos, habían santificado los instrumentos y presentaron a la gente para que se santificaran los sacerdotes y bueno, y alabaron con gran alegría. Y habla aquí de la importancia de ser santificados, limpiados, lavados. Muy bien. Me he captado antes. Muy bien. En el versículo 28 del capítulo 29 dice así. Dice, toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Y esto era mientras se ofrecía el sacrificio donde se estaba consagrando a la gente de Dios. Amén. Bien, entonces vamos a mirar ahora una cosa muy importante que quiero mirar en Éxodo capítulo 40. Y es cómo se santifican los instrumentos, los utensilios, y luego veremos cómo se santifica también nosotros, también como sacerdotes. Y veremos que dice así, en el versículo 9 de Éxodo 40, tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios. Muy importante, amados, nosotros como cristianos, seguidores de Jesucristo, hijos de Dios, y además sacerdotes de Dios y templo de Dios, tenemos que estar santificados. Amén. Y luego dice así, que dice, luego más adelante dice, en Éxodo también nos dice, que la santificación tiene que coger sangre y poner sangre, escúchame bien, en el lóbulo de la oreja derecha. Esto lo puedo decir. En el dedo índice, en el dedo pulgar de la mano derecha, en el dedo gordo del pie derecho. Esto era una manera de santificar al sacerdote. Y quiere decir que la sangre de Jesucristo hoy está puesta sobre tú lo que tienes que estar oyendo y viendo, lo que tienes que tocar y a donde tienes que ir siempre con la sangre de Cristo en tu vida. ¿Ven? Esto es la santificación. No estar tocando nada del mundo. Amén. Bueno, ahora me gustaría ver una cosa muy importante, que es Jesús es el que nos ha hecho sacerdotes. Y me gustaría mirar un momento con lo que dice en Apocalipsis 1. Vamos a mirar en Apocalipsis 1, aleluya, versículos 5 y 6. Apocalipsis 1, y versículos 5 y 6 lo tenemos aquí en inglés, pero vamos a mirarlo en español. Y es que tengo aquí, como las manos están ocupadas, es más difícil. Vamos a ver. Apocalipsis 1, versículos 5 y 6, dice: Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Y qué más? Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Él nos ha hecho sacerdotes, amados hermanos. En este mundo que está tan en tinieblas, ahora por ejemplo cuando ha habido la gota fría, hemos visto cómo responde la gente.
y me he quedado, pero asombrado. Porque la gente se quejan, pero ni son agradecidos, ni piden por favor, y son un desastre. Mucha gente, cuando pasa algo, en lugar de por favor y ser humildes, son orgullosos. Y luego no dan ni las gracias. Y esto es algo que daña al mundo entero. Y luego explicaré el por qué. Creo que os conté que llevamos un camión lleno de camas y una furgoneta grande. Camas, colchones, sofás, muebles de toda clase. Los llegamos y llevamos a pueblo porque lo pidieron. Y cuando llegamos allá, y esto tiene un coste, lógicamente. Cuando llegamos allá, y también nos ayudaron los del Buen Samaritano, un camión y una furgoneta llenos. Llegamos allí, estábamos empezando a descargar, y la presidenta de la Asociación de Vecinos, nueva, que ahora se ha portado muy bien, dijo, es que no sé qué hacer, no podéis descargar. Estaba aquí Andrés, estábamos trabajando en ello, iba y dijo, no viene la gente a buscar lo que tenemos aquí, no cabe. Y no pudimos descargar más que 4 o 5 camas, ¿verdad? Y colchones. Colchones ni siquiera, ¿no? Sí, al final 4 o 5. 4 o 5 colchones. Teníamos 30. Y resulta que al final, llamando por teléfono, tuvimos que averiguar dónde sí se podían llevar, que necesitaban de verdad. Y fuimos a las Urrutias y ahí se descargó esto. Y ahí se aprovechó bien. Pero me dijeron, sí, lo que hay aquí, viene la gente que lo han pedido, vienen, lo miran y algunos dicen, no me gusta, y se van. Entonces lo necesitan. Exactamente. Y luego me dijeron, una señora pidió, ay, un frigorífico que se me ha estropeado con la gota fría, se me ha estropeado el frigorífico, con la lluvia y tal, la inundación. Y luego descubrieron que vive en un 3er piso. O sea que no era verdad. Gente que se aprovecha, es malo. Por eso somos sacerdotes. Porque los sacerdotes representan a Dios. Y Dios es luz, Dios es paz, Dios es verdad. Amén. Y esto es lo que más... Y Jesús nos ha hecho a nosotros sacerdotes. Voy a volverlo a leer, que es importante. Primero, Él dice que es el soberano de los reyes de la tierra. Él nos amó al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Piensa, párate un momento, cómo nos ha lavado con su sangre, siendo Dios soberano, creador de los cielos y de la tierra, se hizo hombre y vino a la tierra. Y allí, después de 30 años, murió, 33 años, murió en la cruz. Murió en una cruz, sin pecado, para pagar por el precio del pecado tuyo y mío. Amén. Ahí, en la cruz, con su sangre, nos lavó de nuestros pecados. No solo nos lavó, sino que nos dice aquí que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios Padre. O sea, tú y yo somos un reino de sacerdotes para nuestro Dios. Amén. Que donde hay tristeza ponemos alegría en el nombre de Dios. Quiere decir que donde hay desconsuelo ponemos consuelo en el nombre de Dios. Quiere decir que donde hay enfermedad traemos salud porque somos sacerdotes de Dios en el nombre de Jesús. Amén. ¿Y qué hacemos? Quedarnos en la iglesia y quejarnos. ¿Qué hacemos? Estar en casa y cuando nos da la gana leer la Biblia de vez en cuando. ¿Qué hacemos? Acordarnos de Dios cuando nos pasan cosas terribles y luego no nos acordamos. O simplemente somos sacerdotes. Y si no somos sacerdotes, somos cerdotes S.A. El que tenga oídos para oír, oiga. Amén. Mira lo que te quiero decir, que también Pedro dijo que nosotros somos real sacerdocio, nación santa. Primera de Pedro, capítulo 2, y versículos 5 a 9. Dice así, que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para ser sacerdotes.
real sacerdote para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Amén. ¿Y cuándo lo hacen los cristianos? ¿Cuándo nosotros podemos compartir que hemos sido llamados de las tinieblas a la luz? ¿Cuándo somos sacerdotes? ¿El domingo a las 11:30? No, porque a las 11:30 todavía no están todos. ¿Cuándo somos los verdaderos sacerdotes? Bueno, voy a ser positivo. Estamos intentando. Vamos haciéndolo poco a poco. Vamos mejorando poco a poco. Amén. Porque si no, es muy serio. Yo estaba pensando el otro día que a veces Dios permite cosas terribles para que nosotros seamos santificados. Santificado quiere decir apartado, purificado, limpiado. Estaba acordándome de que hemos estado nosotros algunas veces en la India. En estos momentos hay unas cosas muy serias, muy graves, en cosas que conocemos nosotros, y que la gente está siendo realmente purificados, santificados por medio de la prueba, por medio del fuego. Hay gente que sabemos que han sido acusados, por ejemplo, no voy a decir quiénes, pero que han sido acusados de abuso de niños y no han hecho nada. Están en la cárcel meses. Los abogados están intentando sacarlos de la cárcel porque es mentira y no es mentira. Hay gente que quieren venir de la India aquí y no les dejan. Y hay gente que quiere ir de aquí a la India y nos acaban de decir que no se puede ahora porque están secuestrando a gente, y sobre todo a los cristianos. O sea, y están pasándolo los hermanos en China, en la India, y bueno, también la hermana ha estado en países que está ahí duro. Y sinceramente nosotros estamos pasándolo con nuestros problemas, dificultades, pero que no tienen nada que ver con lo que están pasando a estas hermanas, que aún en la prueba y en la persecución están ellos glorificando a Dios. Amén. Y aquí, de verdad, en Europa, no digo aquí, digo en Europa y en algunos otros lugares, la gente son unos quejosos. Son unos quejosos, se quejan de todo. Y muchos pastores que conozco al final dicen, ya no puedo más. Y tiran la toalla. Yo llevo 45 años de pastor, 47 sirviendo a Dios. 45 años de pastor. Mi toalla está pelada. Porque yo la he tirado muchas veces. Y llorando después me he arrepentido y he dicho, Señor, aunque sea duro, yo la recojo y sigo adelante en tu nombre. Y cuando veo desagradecimientos y veo quejas y casi nunca un gracias, pero recojo mi toalla y sigo adelante. Porque el Señor es digno de que tú y yo seamos sacerdotes y le sirvamos en medio del mundo de tinieblas. Y el Señor mismo dijo, ¿qué te crees tú? ¿Que el diablo te está machacando? Pues puede ser, pero capaz que te dices que soy yo. ¿Qué? Soy yo, porque dice el Señor, no temáis, porque dice, yo os envío como corderos en medio de lobos. ¿Quién me envía a mí como cordero en medio de lobos? El diablo no. Dios, Jesús, me ha enviado a mí y a ti como cordero en medio de lobos. O sea, entonces sed prudentes como serpientes y mansos como palomas. Frónimos kaiakeraios es la palabra en griego. Sed frónimos, muy astutos, ágiles, sabedores de la situación, no seáis tontos, y también akeraios. Frónimos kaiakeraios. Akeraios que dicen manso, tierno, con el fruto del Espíritu en tu vida, que aunque te hagan enfadar, no te enfades. Te hacen airar, no te aires. Te quieren sacar de quicio, tu quicio esté fuerte. No te apartes, ¿verdad? Bien. Mira qué pasaría o qué pasa cuando un sacerdote no está haciendo su trabajo. Y ahora, cuidado, agárrense, porque a algunos no le va a gustar. Pero me acuerdo muchísimo de que si estamos nosotros sirviendo y no estamos santificados,
Me acuerdo en Levítico 10, donde nos habla, en el versículo 1 al 3, habían 4 hijos de Aarón, Eleazar, Itamar, Nabat y Abiú. Habían 2 que quisieron hacer su sacerdocio a su manera, sin obedecer a Dios, y ofrecieron incienso sin que Dios se lo dijera. Sucedió que fueron quemados por el fuego de Dios. Madre mía. Nadab y Abiú. Pero también, fíjate qué delicado es esto. Luego, en otro caso, en 2 de Samuel, vemos, y ya lo miréis, lo escucháis, el capítulo 6, dice aquí que volvía el arca de la alianza de Dios en un carro con bueyes, y habían 2 personas que conducían el carro, que eran Uza y Ahío. Y estaban ellos llevando el carro con el arca, todos contentos, y había gran gozo porque el arca estaba volviendo a donde tenía que estar el arca de Dios. Y resulta que iba el carro con los bueyes y tropezaba los bueyes y el arca se movía. Uza, pues como vio que se mueve el arca, extiende la mano e intenta que el arca no se caiga. ¡Bien! Pero ¿qué sucedió? Que descendió una especie de rayo del cielo y Uza murió. Por eso, aquel lugar se llamaba Pérez Uza. O sea, si alguien se llama Pérez, recuerde que Pérez en el hebreo quiere decir quebrantamiento. Pérez, quebrantamiento. Y murió Uza. Y dijeron, ¿cómo es posible? ¿Por qué muere aquel hombre que quiere que el arca no se caiga? Porque era bueno, pero no era la manera de Dios. Nosotros hacemos cosas a nuestra manera, pero no a la manera. Y cuando Dios dice algo es por algo. Dios había dicho que los sacerdotes tenían que llevar el arca santa con unas varillas a hombros, no en un carro y no tocándola. Y ellos, en buena fe, en humanidad, hicieron un sacrificio. Y Dios quiere que todas las cosas según dice en el plano de Dios para el templo de Dios. Amén. Es muy fuerte. En el Nuevo Testamento también tenemos, en el capítulo 5 de Hechos, a un hombre y una mujer. El hombre se llamaba Ananías y la mujer se llamaba Safira. Para resumir, ellos hicieron algo que no era la verdad. ¿Y qué pasó? Cuando dijeron una mentira a Pedro, sucedió que Ananías murió. ¡Pum! Y caramba, ¿qué ha pasado? Y entonces, acá un rato llega su mujer y dice la misma mentira. Y dice, pero tu marido se ha muerto por decir mentiras, ya también murió. ¡Qué duro es Dios! Yo diría, qué justo es Dios. La severidad de Dios también es con la bondad de Dios, porque Dios es bueno, su misericordia es para siempre. Y cuando ve un corazón arrepentido, un corazón quebrantado y humillado, Él es capaz de salvar, perdonar, restaurar. Amén. Muy bien. Hablando de santificación, que estábamos en un retiro de jóvenes, bueno, jóvenes y no tan jóvenes, de mi iglesia, pero vinieron otros de otras iglesias. Y me acuerdo que de repente empezamos a orar y gente de otras iglesias que habían venido a nuestro retiro de Semana Santa de 5 días, de repente una niña de 13 años empieza a gritar y se estaba manifestando un demonio. Entonces no la podían sujetar entre 4 o 5 personas. Fui hasta allá, tuve que usar la autoridad que tenemos en el nombre de Jesús, até el demonio en el nombre de Jesús, le ordené que dijera su nombre a este demonio en el nombre de Jesús y dijo, ¡Barrabás! Le pregunté al demonio, ¿por qué has entrado aquí? Y dijo, porque esta chica ha hecho el tablero Ouija, me lo dijo el demonio delante de todos. Y entonces yo até al demonio, atamos al demonio y lo echamos fuera en el nombre de Jesús.
Y de repente otra persona y otro que tenía odio a su padre, se manifestaban demonios. Tenemos que estar, eso es increíble. Sé que es un tema que muchos no tienen ni idea, pero eso que hay. Y sucedió, hablando de santificación, que había un muchacho joven, se llamaba José, se pone a mi lado y estaba intentando ayudarme a mí a echar fuera, a atar y echar fuera los demonios de otras personas. De repente veo que aquel joven sale corriendo, estábamos en pleno campo, en la montaña, desapareció en plena noche. ¿Qué ha pasado? Yo así, echando fuera demonios. A cada rato vuelve y se pone ahí, sí, y a ayudarme, ¿no? Y yo digo, José, ¿qué te ha pasado? Es que tengo que confesar una cosa, que yo quería ayudarte, pero tenía un problema. Tenía una adicción y tenía el vicio del tabaco. Tenía un paquete de tabaco aquí y el Señor no me ha permitido que yo tuviera autoridad sobre ningún demonio. Y me he arrepentido tanto que he salido corriendo, le he pisoteado en el campo y ahora sí pido perdón a Dios y quiero ayudar en el nombre de Jesús. Y estuvo ayudándome. Aquella chica que también había sido poseída por un demonio fue liberada. Y cuando estaba liberada, más hermanos, niña de 13 años, aleluya, estaba allí, Vivian estaba conmigo. Al día siguiente estábamos al revés. En vez de echar fuera demonios, los demonios habían salido porque la gente se habían arrepentido y habían sido sanados, librados. Y entonces el Espíritu Santo empezó a moverse y empezó a tocar vidas. Y la gente empezaron a orar en lenguas y a adorar a Dios en el Espíritu, recibiendo el bautismo del Espíritu Santo allí en aquel. Éramos 60 personas. Fue glorioso. Fue glorioso. A cabo de poco tiempo, viene una mujer que había estado en aquel retiro y que ahora estaba en nuestra iglesia ya. Nos explicó que eso, perdóname que hable de demonios, pero es que también el diablo existe y tenemos que combatirlo en el nombre de Jesús. Y nosotros, para combatir cualquier cosa diabólica o de las potestades demoníacas, tenemos que estar santificados. El sacerdote tiene que estar santificado. Amén. Entonces aquel muchacho también empezó, el marido de esta chica, empezó muy fuerte, es quizá lo más gordo que hemos visto en nuestra vida, y empezamos a trabajar echando fuera demonios toda la noche. Y resulta que estaba echando fuera un demonio de un tío de 2 metros, me estaba ahogando, me estaba matando. Y entonces yo dije, mira, tú eres trapo. Así me salí de arriba, ¿no? Y yo le dije, y se ve como un trapo. Y luego estaba echando otro demonio porque había mucho, había una legión. Y va y me dice, tú no me podrás echar porque tú fumas, me dijo el demonio. Y dije, anda, pues es verdad, no puedo echar, yo fumo no puedo echarte. Pero mentiroso, yo no fumo, tengo 20 años que no fumo. Me estaba queriendo engañar. Y me estaba también diciendo una cosa muy clara, que no tenemos... Bueno, y ahora viene algo especial. Quiero deciros que estaba compartiendo la palabra y parece ser que hay alguien que no le gustaba que compartiera esta palabra de parte de Dios. Eso fue ayer domingo, hoy es lunes. Y resulta que se compartió, se grabó, pero sucedió algo curioso. Alguien había dicho que sentía de parte de Dios que la palabra tenía que ser muy útil y iba a ser muy necesaria y por lo cual habrían ciertos ataques. Y bueno, por lo que sea, pero se estaba grabando con el teléfono, el iPhone, que es el mío, y a cabo de un rato bastante importante, quien estaba grabando se dio cuenta que no estaba funcionando por alguna causa técnica, por lo cual tuvimos que cambiar y usar otro teléfono de otra persona. Se estaba siguiendo con otro teléfono y al cabo de un rato también se dio cuenta que no estaba funcionando su otro teléfono. Entonces paramos y buscamos a otra persona
de entre todos los que habían, y había otra persona que también tenía un teléfono que podía grabar. Y estuvo grabando, y al final, cuando llegó a su casa, se dio cuenta que además de que no había podido grabar correctamente, no se pudo hacer, y su teléfono hasta incluso llegó a estar estropeado. Entonces yo dije, bueno, no me voy a rendir, sino que la palabra que Dios me ha dado, yo la voy a compartir como sea. Y si tengo que hacerlo después, esa parte que me falta, yo la voy a compartir. Porque yo lo hice ayer y no se quedó registrado para que la gente lo pueda volver a ver, recordar, y además los que no estaban puedan verlo, que hay bastante gente de varios lugares. Y por lo tanto, por amor a vosotros y amor a Dios, y amor a lo que entiendo que Dios puso en mi corazón, humildemente lo comparto y hago este pequeño extraño sacrificio sin ver a nadie, pero por fe yo os estoy hablando también a los que ahora no veo, pero vosotros sí me vais a ver a mí después. Y curiosamente, cuando estaba haciéndolo hoy, también yo, aparte, para poder terminar, también mi teléfono volvió a estar con dificultades técnicas y no podía hacerlo. Pues bueno, yo solamente no he hecho nada de pelearme contra el diablo y batallar y no. Simplemente he seguido haciendo lo que tenía que hacer y al final espero que lo que estoy haciendo ahora sí que funcione. Lo podéis ver. Sencillamente es parte de la batalla normal y corriente en pequeñas cosas, pero también luego hay muy grandes cosas. Estaba diciendo ayer sobre lo terrible que sería o que es cuando un sacerdote que es llamado por Dios no está haciendo su trabajo como sacerdote. El Señor dijo y nos eligió para ser todos los hijos de Dios, todos los que creemos en Jesucristo como Señor y Salvador, todos los que no tenemos otros mediadores falsos, todos los que tenemos solamente a Jesucristo como nuestro mediador entre Dios y los hombres. Estos somos llamados a ser reyes y sacerdotes para Dios su Padre, y por lo cual tenemos que hacer nuestro trabajo. Y si no es así, mirad que hablábamos de Ananías y Zafira, hablábamos de Nadab y Abiú, y también podríamos hablar de otros como Coré, por causa de siendo sacerdotes y haciendo las cosas en rebeldía, y Dios les tuvo que castigar duramente, hasta incluso muchos de ellos murieron. Pues sin ir más lejos, ahora en la época de gracia en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento donde estamos ahora, sucedió, como leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que personas como Ananías y Zafira también hemos mencionado, pero también dice Pablo a los Corintios, en su primera carta y capítulo 11, nos dice claramente que por causa de ser sacerdote, pero que no discierne su trabajo, su ministerio de servicio a Dios en santidad, que toman la Santa Cena indignamente, quiere decir que participan del pan y del vino que representan el cuerpo y la sangre de Jesucristo, pero resulta que su vida no está viviendo en armonía con la palabra de Dios y no están haciendo trabajo en santidad limpiados. Sucede que dice Pablo, por lo cual, por no discernir el cuerpo del Señor y la sangre de Cristo, al tomar la Santa Cena, que representa realmente nuestro servicio a Dios, muchos, dice, están enfermos entre vosotros y otros duermen. Me pregunto yo cuando oramos por los enfermos, pero vamos a ver también que si dice que hay muchos enfermos entre vosotros y otros ya se han muerto en el Señor, bueno, Dios los tendrá con Él, pero la verdad es que es una consecuencia de no haber hecho el ejercicio sacerdotal como cristianos verdaderos dignamente. También luego seguimos leyendo la palabra de Dios y como hemos mencionado, dice Pablo también a su discípulo Timoteo en el capítulo 3 de la primera carta a Timoteo, que seguramente la escribió después de haber sido librado de su primer encarcelamiento, y resulta que le escribe a su hijo Timoteo, y en el capítulo 3 y versículo 15 le dice que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos?
quiere decir que un discípulo, un sacerdote, como eres tú y como soy yo, porque hemos leído y hemos entendido que los que somos llamados por Dios y le estamos obedeciendo a Él, somos llamados a ser sacerdotes para Dios su Padre. Por lo cual, este sacerdote, llamado Timoteo, le dice lo mismo que nos dice a nosotros, que dice así, que nos conduzcamos en la casa de Dios. La casa de Dios es el templo de Dios, es la iglesia en este momento, la iglesia del Dios viviente, no un Dios muerto, no un Dios que la gente le sigue y tiene que hacer cosas para agradarle, no uno que exige cosas terribles para que ellos se sacrifiquen ellos, porque nuestro Dios, el Dios viviente, se ofreció a sí mismo en sacrificio. Amén. Y luego resulta que dice que los conduzcamos como sacerdotes en la casa de Dios. Esta es columna y baluarte de la verdad. La iglesia del Dios viviente es una columna y un baluarte que va hacia adelante contra las puertas del infierno. Y dice el Señor Jesús que las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra mi iglesia. Pero la iglesia es la iglesia guerrera, la iglesia es la iglesia unida, la iglesia... Bien, pues esta es la quinta vez que estoy tratando de grabar esto. Impresionante, ya es la sexta en este caso, ¿no? Y bien, quiero deciros entonces que Pablo también le dice a su hijo Timoteo, como sacerdote, que es como todos somos sacerdotes, que dice que en el capítulo 2 de segunda carta a Timoteo, escrita desde la cárcel, poco antes de ser sacrificado, porque tenía que ser decapitado por la causa de Cristo, y le dijo a él, como para nosotros también, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Habla de esforzarse, no una vida pasando, sino esforzarse. Bueno, yo tengo que esforzarme también en cosas que son físicas y que son también de tipo que yo tengo que hacer un esfuerzo, pero aquí dice que se esfuerce en la gracia que es en Cristo Jesús. Dice así que en el versículo 3 dice que sufra penalidades como buen soldado de Jesucristo. Muchos cristianos las penalidades las sufren por culpa suya, no como soldado de Cristo que te atacan, claro, pero sufre penalidades, sufre hambre, sufre sed. Mi padre, lamentablemente, en la guerra, que tuve que ir obligatoriamente, pues sufrió muchas penalidades, pero no era por la causa de Cristo, como soldado de Cristo era porque le había tocado en el bando republicano en España, él no tenía nada que ver, pero ahí tuvo que batallar y perdió un ojo y todo esto. Pero nosotros debemos sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y luego dice en el versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó como soldado. Aleluya. ¿Cuánta gente que son soldados de Cristo, pero no tiene mucho tiempo para ser soldado porque están teniendo ciertos asuntos que resolver en este mundo? El trabajo, la familia, ay. Bueno, nosotros debemos ser, hemos sido llamados para ser soldados y ninguno debe militar o luchar en las cosas de la vida, ¿vale? Otra analogía aquí también que es para los sacerdotes, ser siervos de Dios, el versículo 5. El que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente, no hacer trampas. Hay gente que están sirviendo a Dios como sacerdotes, pero vive una vida un poco de pecadillo y tal y cual. Y esto no es ni mucho menos correcto delante de Dios. Igual como el versículo 6, el labrador, otra analogía, para participar de los frutos debe trabajar primero. Muy bien. Ahora vamos a mirar sobre los utensilios que somos nosotros, templo de Dios y sacerdotes de Dios. Versículo 20, capítulo 2, dice así. En una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Quiere decir que unos son para usos más bonitos, más interesantes, como en el ministerio que tenemos, pero otros son para cosas que no son tan agradables, pero que son instrumentos, son utensilios que sirven para servir a Dios. Y, amén. Y dice el versículo 21, la importancia de santificarse, el sacerdote, el instrumento. Si alguno se limpia de estas cosas, ¿qué cosas? La iniquidad,
los que tenemos que apartarnos de todo lo que es inicuo, como hemos mencionado, la oreja, el óvulo de la oreja, el dedo de la mano derecha, el pulgar, el dedo gordo del pie derecho, que nos acercan con sangre a Cristo y Cristo nos acerca al mundo para ministrar. Y dice que se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Muy bien, ahora resulta que sabemos que el Señor nos habla de cómo, le dice a Pablo, a Timoteo, cómo conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, y nos habla también del sacerdote. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer un sacerdote? Tenemos la mala costumbre de creer en los sacerdotes de las iglesias tal y cual, de las religiones tal y cual. Pues no, un sacerdote presenta a Dios al pueblo y el pueblo a Dios. Un sacerdote acerca a Dios al pueblo y acerca al pueblo a Dios. Un sacerdote anuncia las virtudes de aquel que es el Dios soberano sobre todas las cosas. Un sacerdote ministra a Dios y sirve al ser humano en el nombre de Dios, con el amor de Dios. Esto es un sacerdote. Por eso nos recomienda a veces que el sacerdote llora, el sacerdote gime, el sacerdote se quebranta. Un sacerdote, como dice también en Romanos 8, dice, no sabe qué decir ya delante de Dios, pero gime con gemidos indecibles, pues el Espíritu Santo ora y gime por nosotros. Amén. Y por eso, una cosa que voy a terminar ahora, creo, porque ya sabéis que a veces voy a terminar y tardo un poco, pero según lo que Dios pone en mi corazón. Pero fíjate que como sacerdotes hay que ser valientes, ¿no? El sacerdote, primera cosa, tiene que ser valiente y bien educado, amable para con todos, un siervo de Dios, que se vea el carácter de Cristo en nosotros. Y por eso vemos, por ejemplo, como un ejemplo, vemos en Josué, capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 6, ya lo leeréis luego, pero Josué acaba de atravesar ya por el desierto, van a entrar a la tierra prometida, se ponen, cuando las aguas de Jordán estaban desbordadas totalmente, y tenían un pánico espantoso, como aquí ha pasado estos días, que tenemos vídeos en casa de hermanos que por su calle había como un río que corría de las lluvias torrenciales que han habido tan fuertes, de la gota fría, y bueno, ahí estaba el río desbordado, el río Jordán, y 2 millones de personas, 600.000 hombres, mujeres, niños, animales, ahí esperando para pasar, pero no podían porque estaba desbordado. Entonces Dios le dijo a Josué, y Josué lo hizo, y las aguas se separaron las aguas en un lugar y se corrieron las de abajo. Y entonces empezaron a pasar la gente, pero antes de pasar la gente, primero pusieron los pies los sacerdotes valientes, con el arca, y tenían que tener valor para poner los pies en un río desbordado, y ¡bum!, las aguas se apartaron y obedecieron a la orden de Dios. Y entonces el pueblo empezó a pasar, los sacerdotes ahí en medio, y yo creo que estaban un poco asustadillos, porque veían el agua ahí retenida y veían a la gente pasar, la viejita, el viejito, el niño, la cabrita, la ovejita, y venga y otro, y otra viejita, venga, ¡ay! Y los sacerdotes en medio aguantando el arca y esperando. Y tú imagínate el tiempo que tardan para pasar 2 millones de personas con niños, ancianos y también ciertos ganados. Cuando llegaron al final y ya pasaron, entonces ya los sacerdotes supongo que iban a salir y ¡ay! ¡Qué alegría! ¡Qué alivio! A ver si ahora baja el agua y nos sepulta y nos ahoga. Pues el Señor le dijo a Josué que le dijera a los sacerdotes que se quedaran todavía un poco más y que 12 personas de los príncipes de Israel cogieran piedras del medio del río, que estaba secado en este momento, apartadas las aguas, y las fueran llevando hasta la otra orilla de la tierra prometida. Y los sacerdotes aguantando, ¡ay! Venga, esta piedra no es tan gorda, que pesa mucho, tardarás más. Bueno, al final, cuando todos ya hubieran llevado las 12 piedras, los sacerdotes entonces se pudieron retirar, y cuando pusieron el pie en tierra seca, las aguas volvieron. Además, hermanos, no sé, sacerdotes valientes, que se arriesguen, que vayan adelante y que no tengan miedo. Como también pocos días después, se plantan delante de las puertas de las murallas de Jericó. Las murallas de Jericó, altas, fuertes, con gente guerrera, armada, fiera,
pero ellos iban, según la orden de Dios, sacerdotes, unos pocos sacerdotes, con el arca y tocando trompeta, el shofar, tocando la trompeta alrededor de las murallas. Un día, una vuelta, otro día, otra vuelta. La gente desde arriba mirando a esto, que les pasa loco, esta gente de trompetitas, no van a ganar. Y ellos seguían adelante según la orden de Dios, valientes. Y el séptimo día dieron una vuelta, otra vuelta, hasta 7 vueltas, y luego a la orden de Josué tocaron la trompeta y gritaron, y las murallas se derribaron, no hacia afuera ni hacia adentro, sino hacia abajo. Y yo y mi esposa lo hemos visto. Esto se llama la valentía del siervo de Dios, siervo de Dios, sacerdote del Altísimo. Aleluya. Y bueno, ahora voy a hablaros solamente de una muy sencilla, que el sacerdote tiene el privilegio de llevar en sí mismo y de transportar por este mundo, que es la bondad, la amabilidad, la humildad, el fruto del Espíritu. Y se puede resumir en 2 palabras, palabras mágicas. La palabra mágica es por favor, y la palabra mágica segunda es gracias. Muchas veces este mundo va peor porque la gente normalmente son desagradecidos y son orgullosos. Y nosotros somos los que portamos el por favor a todos, por favor esto, por favor lo otro, porque esto representa que no tenemos orgullo. Y también el dar las gracias, porque representa no ser egoísta, ser agradecidos. Dice que es la voluntad de Dios, que seamos agradecidos, que demos gracias en todo, que esta es la voluntad de Dios. Que ay, la voluntad de Dios, que me vaya a la China, que me case con este, que encuentre un trabajo y me paguen el doble. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Sacerdotes, y la voluntad de Dios está escrito, es también que des gracias en todo, porque es la voluntad de Dios. No cambiemos la Biblia, por favor, porque entonces somos sacerdotes que están cambiando el orden de Dios, están cambiando el plano de Dios y haciéndose sus propios planos, y la gente entonces se van a perder en el infierno porque no estamos representando bien a Dios. Cuidado, yo lo digo con ánimo y con entusiasmo, seamos sacerdotes de verdad, y por eso el por favor, el dar las gracias en todo, agradecer. Muchos pastores se retiran, no pueden más, porque la gente nunca oye un agradecimiento en algo, siempre se quejan muchos. Pero vemos en otros lugares de este planeta cómo la gente aprecia hasta un respirar, hasta cualquier cosa, el aire, un poco de comida, que pueden reunirse a escondidas y no les han todavía torturado miles de millones. Yo os he dicho antes y lo digo otra vez, que tenemos gente conocida, amigos, hermanos que están trabajando en estos países, que están siendo amigos nuestros, hermanos nuestros, que están en la cárcel, que están perseguidos, que les han dicho toda clase de mentiras contra ellos, que les han acusado de cosas que son falsas, para desprestigiarlos, para que el nombre de Jesús sea ridiculizado. Gente que quieren venir desde estos países y no les han avisado, no les quieren dejar salir del país. Gente que quiere ir a estos países para ayudar y no les dejan entrar, y los secuestran, y les sacan el dinero y los matan. Y así por muchos millares y millares de personas. Por eso yo os digo que usemos como sacerdotes estas palabras, palabra mágica. Por favor, gracias. El otro día estaba con alguien que, bueno, me ha pasado en varias ocasiones, que me decía, no, yo no me viene nadie ya a ver, no me quiere nadie. Y descubrimos, sí, claro, que es que jamás se le ha ocurrido pedir por favor nada a nadie. Tiene dificultades y va exigiendo como si tuvieran la obligación de hacer nada. Nadie tiene obligación de nada. Y nunca cuando le hacen algo ha dicho gracias, sino va siempre despreciando, siempre menospreciando. Y luego se quejan la gente, ay, es que no me vienen a ver. Amados hermanos, a nosotros nos van a venir a ver mucha gente si nosotros somos los que somos agradecidos. Los que por ser agradecidos mostramos la humildad y además el no egoísmo. Cuando vamos a estar en un por favor y agradar a los hombres en un por favor, es porque no somos egoístas, no tenemos orgullo y tenemos el fruto del Espíritu. Y si no tenemos el fruto del Espíritu, no tenemos a Dios. Y podemos tener la Biblia, comernos la Biblia,
metérnosla por las narices, enchufar a todo el mundo, que la lean, que como si fuera una religión, y no sirve para nada, porque un sacerdote es el que va en el espíritu, alma y cuerpo, siendo sacerdote y siendo agradable a Dios, santificado, santificar la lengua, santificar los ojos, santificar los oídos, santificar los pies donde vamos, santificar las manos de lo que tocamos y lo que hacemos en el nombre de Jesús. Amén.